Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 17 de septiembre de 2019, que es mesa de análisis político. Están con nosotros Diego Luján, buen día. Buenos días. Daniel Chasquetín. ¿Qué tal? Sigo dando vuelta a la mesa. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Buen día. Vamos a retornar al análisis de la campaña. Tenemos 2 o 3 temas para charlar. El primero de ellos. Dirigentes de la oposición cuestionaron la semana pasada el uso escandaloso de recursos del Estado en beneficio de la campaña del Frente Amplio. Por ejemplo, el senador nacionalista Javier García se quejó del uso de la web de Presidencia de la República para la publicación de críticas a dirigentes o candidatos de la oposición. Julio María Sanguinetti, por su lado, cuestionó las campañas de bien público que lleva a cabo el gobierno en estos días y que a su juicio terminan siendo avisos proselitistas. Sanguinetti sostuvo en Twitter que la publicidad oficial amparada por la ley de medios es indecorosa y abusiva y agregó que el gobierno sin dudas está interviniendo en el clima electoral. Jorge Larrañaga, el líder de Alianza Nacional, cuestionó las declaraciones públicas de varios ministros que polemizan con la oposición. Dijo que todos los ministros están realizando campaña a favor del oficialismo, en contra de lo que en su momento se había dicho que había dispuesto el presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuando pidió a los secretarios de Estado que desearan participar de la campaña que se apartaran de sus cargos. ¿Cómo has visto esta parte de la campaña, esta parte de la discusión? Tiene distintas partes, ¿no? Porque yo creo que el tema de la publicidad oficial es un tema delicado. O sea, no tiene sentido pedirle a los gobiernos que no comuniquen o a los organismos públicos que no anuncien cuestiones vinculadas a su actividad, pero también es cierto que hay un límite vidrioso entre difundir cuestiones vinculadas a su actividad y favorecer eventualmente a algún candidato. Otra cosa es Había una medida drástica, el artículo 10 del proyecto de ley de financiamiento de partidos que fracasó en diputados el año pasado, decía: durante el periodo electoral queda prohibida la realización de publicidad por parte del Estado a través de cualquiera de sus órganos o organismos, así como de las personas públicas estatales menores, exceptúase únicamente la que refiera a campañas de información a la ciudadanía sobre temas o situaciones puntuales y de interés general, la que deberá ser supervisada por el Consejo de Comunicación Audiovisual. Sí, acá el salto le cae a la oposición, que fue la que hizo fracasar esta ley, ¿no? En realidad la impulsó y a Darío Pérez. El oficialismo. Bueno, por eso digo a la oposición. No, pero Darío Pérez fue clave. Porque bueno, pero no sé si Darío Pérez está con el gobierno o con la oposición. Bueno, claro. Bueno, o sea, a veces está con el gobierno, otras veces está con la oposición. No, pero el voto de Darío Pérez fue clave para que el proyecto no saliera. Está bien, quiero decir, este es un tema delicado. Eso la oposición lo va a cuestionar. ¿Sí? Cualquier cosa que comunique el gobierno, la oposición lo va a cuestionar. Ya sea que utilice recursos públicos para financiar esa publicidad, ya sea que utilice alguna disposición legal que le permite tener tiempo en los medios de comunicación. Para mí es un tema delicado en el que hay que ser cuidadoso. Otra cosa es que la web de Presidencia publique unas declaraciones que creo que eran de Astori, que son declaraciones de campaña, que son de contrastación de propuestas de los candidatos, porque yo creo que ahí sí estamos del otro lado de la raya. No han sido las únicas, ¿no? La oposición ha mencionado varios ejemplos. Bueno, yo sabía de eso, pero quiero decir, son cosas diferentes. Tercero, los ministros. Los ministros no tienen ninguna restricción, que yo sepa, en términos constitucionales, y te diría que además hay una cosa que tiene toda la lógica, y es: la oposición se dedica a criticar al gobierno, área por área, sector por sector, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que el candidato de la oposición diga: no, el ministro del Interior es un desastre, y prohibirle al ministro del Interior salir a defender su política. Claro, es obvio que lo puede hacer. Además hay una cuestión. Uruguay tiene una restricción muy fuerte que no todos los países del mundo tienen, que de hecho pocos tienen, que es que el presidente no puede intervenir en la campaña de ningún modo. Entonces es obvio que, como decía Daniel recién, a los ministros les queda el rol de defender la gestión del gobierno y de salir a la opinión pública a defender las políticas de sus ministerios. Entonces, a ver, yo creo que la restricción de que el presidente no pueda ponerse al hombro la defensa de la gestión del
del gobierno y por tanto hacer campaña a favor del partido de gobierno, es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de ver el protagonismo que los ministros tienen en la campaña. Por otra parte, muchos de los ministros en realidad tienen su cargo son legisladores, fueron electos legisladores. Y entonces, si renuncian a los ministerios, van a volver en todo caso, o podrían volver a su condición de legislador. Y hay que ver que hay muchos legisladores de todos los partidos que están buscando su reelección y no renuncian. Y nadie dice, bueno, tienen que renunciar los legisladores que buscan su reelección. A nadie se le ocurre eso, ¿no? Y los ministros, en definitiva, son en el origen legisladores. Así que a mí me parece que ahí hay una doble condición que se le exige muchas veces a los ministros y no a los legisladores. Sobre esto, además, desde la Constitución de 1942, los ministros en Uruguay dejan de ser secretarios de Estado para transformarse en ministros políticos que son responsables ante el Parlamento. O sea, nuestros ministros no son simples colaboradores del presidente como suele ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos. Por tanto, me parece que discutir que los ministros se metan en la campaña no tiene mucho sentido. Me parece sí más jugoso el otro punto que tiene que ver con la publicidad oficial. Porque cuando fracasó el proyecto de ley en el Parlamento, el que regulaba el financiamiento, como que todos dijeron, bueno, ahora lo que va a ocurrir es que, en definitiva, aquellos que hacen fracasar el proyecto van a llenar sus arcas con donaciones de empresas privadas, que era precisamente lo que iba a aprobar, lo que iba a limitar o a restringir el proyecto. Pocos vieron esto, ¿no? Es decir, pocos vieron que no solamente está ocurriendo ese fenómeno, que el dinero fluye hacia los partidos y no sabemos de dónde viene, sino también que, bueno, que el gobierno está usando todos sus medios para ganar la elección. Y a mí me parece que es algo que está mal, ¿no? O sea, en verdad, a mí no, como analista y como ciudadano no me resulta agradable que un gobierno que comunicó poco durante los 5 años haya guardado sus mejores piezas, porque son piezas muy buenas, para este último tramo de campaña, ¿no? Pero a ver, ¿tú considerás que las piezas de la campaña de bien público, sí, esas terminan siendo propaganda? Absolutamente, absolutamente, porque modifican la visión que tienen los ciudadanos sobre alguna de las cuestiones. Las que refieren a, por ejemplo, inscripciones en primaria. Sí, o que en realidad están todos basados en testimonios muy bien seleccionados, y que, bueno, curiosamente caen en este último periodo de campaña. Pero bueno, es el tipo de reglas de juego que aceptó la oposición. La oposición debería haber estado muy interesada en regular esto y no lo hizo. Entonces ahora también me rechina mucho que salgan a quejarse y a señalar como que, bueno, como que están sorprendidos. No, era obvio que iba a pasar esto. También es cierto que el proyecto de ley era ómnibus, ¿no? Tenía de todo un poco, y por lo tanto, sí, considerar que se lo iba a votar por tal o cual artículo cuando se discrepaba con tal o cual otro, no sé si era tan obvio, ¿no? Algo tan obvio. Está bien, pero en el Senado se consideró, se votó en general, se votó dividido solo 4 artículos. En diputados ni siquiera se pudo considerar en el plenario de la Cámara. El tema acá creo también que lo que genera más ruido es la recurrencia. No pasó solamente en el año electoral. El uso de los medios oficiales, particularmente la página web de Presidencia, se ha prestado no solamente para hacer campaña electoral, sino que también se ha prestado, en algunos casos, hasta para perseguir a aquel productor que encargó a Vázquez en la puerta del Ministerio de Ganadería en enero del otro año, y le hicieron prácticamente que un escrache acerca de su situación financiera, quién era, dónde vivía, qué había hecho, etcétera. Y por lo tanto eso ya va sumando, ¿no? Y además me sumo a algo que decía Daniel recién. Es un gobierno que no ha comunicado bien. Es decir, no ha hecho las cosas bien a lo largo de toda esta gestión. Tal vez el último punto donde habría que darle sí una evaluación positiva fue en el tratamiento de la situación de salud del presidente. Ahí creo que hubo un manejo cuidado y un uso acertado de los medios para comunicar esta situación. Pero en general el gobierno ha reaccionado muchas veces tarde, ha reaccionado de manera partidaria, como en estos casos. No es la única campaña. El año pasado nos inundaron con una campaña comentándonos a todos los uruguayos que teníamos agua potable, ¿no? Era una cuestión donde también había testimonios de gente que abría la canilla y decía que estaba todo bien y que tenían agua. Entonces, hay que elegir qué es lo que se va a comunicar,
creo que comunicar que están abiertas las inscripciones para los cursos de enseñanza primaria tal vez no requiera piezas tan elaboradas, tal vez requiera otro tipo de comunicación y que no genere esa confusión, ¿no? Que no se solape en medio de la campaña electoral y que no se pise. Respecto de otro tema que hablamos, que es la situación de los ministros. Tal vez en este periodo lo que hace un poco de ruido es la diferencia, ¿no? en la posición del presidente Vázquez respecto de lo que fue su primera presidencia, donde sí le exhortó a los ministros que fueran a participar de la campaña que debían renunciar, y en este caso no se da esa situación. Hay una diferencia en la composición de este gabinete, ¿no? En el gabinete anterior, los ministros del presidente No, pero la otra vez fue que los que iban a competir por un cargo que renunciaran. Exacto, sí. Pero esto es distinto. Bueno, hay ministros que van a competir. Están formando parte del debate, pero no están compitiendo por un cargo. Yo creo que algunos compiten. Son reglas distintas establecidas por el presidente, ¿no? Yo creo que el único que en realidad está en una posición es Astori, que creo que además no es algo previsto por Astori, sino obligado por las circunstancias. ¿Qué tiene de particular? ¿No? Porque Astori, que es una figura de las más relevantes del Frente Amplio, que en esta ocasión, por lo menos yo lo veo así, iba a encabezar su lista al Senado en un escenario donde, digamos, iba a votar un poco peor que antes, pero que parecía relativamente plácido para el Frente Liber Seregni. Bueno, se le complicó un partido fácil. Y está muy debilitado el sector Asamblea Uruguay, que está solo, que no tiene aliados y que me parece que está necesitando una inyección de perfilamiento. Y entonces, bueno, se mezcla la situación económica, ¿no? La necesidad de tomar algunas medidas relativamente urgentes con el posicionamiento del ministro en términos de imagen pública, porque te anuncia unas medidas, polemiza con candidato de la oposición y hasta está en medio de un posible debate con uno de los candidatos presidenciales. No, uno de los temas que se dio también ahora en los últimos días fue, a nivel de redes sobre todo, el pedido de renuncia de determinados legisladores, ¿no? Hubo una campaña muy fuerte contra Lacalle Pou pidiéndole que renunciara, hubo una campaña contra Pablo Mieres hace poco también, ¿no? Como que si estaban en competencia por la presidencia no debían estar cobrando el sueldo de legislador. Lo hablamos hace un par de semanas acá. ¿Pero por qué lo traes a colación en este tema? Porque todo esto ha generado una especie de ruido y de ola donde se termina hasta pidiendo la renuncia de legisladores, ¿no? Que fueron electos democráticamente y que entonces pasamos prácticamente a una situación donde todo el mundo pide cualquier cosa. Entonces pedimos que los ministros no participen de la campaña cuando yo considero que no están, es cierto, yo no lo considero, es decir, no están legalmente, no están impedidos de participar y éticamente yo creo que tampoco están impedidos o no hay un problema con que participen. Me hace ruido, como ciudadano incluso, el uso de la estructura y del aparato de comunicación del Estado y la forma en la que se usa ese aparato de comunicación del Estado. La entrevista, las declaraciones de Astori del otro día fueron prácticamente que escandalosas. Murro ha tenido participaciones. Usaste también la misma palabra que la oposición. Perdón. No, porque vos sabés que yo tengo... Lacrimógeno. Pero María Julia Muñoz, Murro, es decir, no es el único caso. Yo tengo la impresión, conociendo, como todos conocemos, otros casos, algunos incluso muy cercanos, en donde el uso del aparato oficial es realmente escandaloso, creo que yo reservaría ese término para otra situación. Por supuesto que coincido en parte con la mesa en que ha habido algún uso excesivo de algunos medios o algunas salidas fuera de tono de algunos ministros, pero me parece que el calificativo de un uso escandaloso de los medios de comunicación, honestamente yo lo reservaría para cuando ese calificativo aplique más claramente. En todo caso habría que tirar unos numeritos. No sé si verificado puede ocuparse de este asunto. Atención, verificado. Vamos a aclarar que esto pasó siempre. No con los gobiernos del Frente Amplio, no solo con todos los gobiernos. Yo creo que fue más la elección pasada, ¿no? Entonces, bueno... por el uso de ahí sí... la publicidad de empresas públicas. Recuerden la publicidad de ANCAP, ¿no? Pero algo un muchacho que caminaba y caminaba. Algo para destacar al revés, por ejemplo, es la ausencia del presidente. Porque si bien es cierto que el presidente tiene este estatus particular que lo deja por fuera de la política partidaria, los presidentes han intervenido. El propio Vázquez terminando su primer gobierno, y Mujica creo que incluso
hasta con más presencia pública, han estado presentes porque es muy difícil. Si el presidente está saliendo en los medios, está apareciendo en conferencias de prensa, es muy difícil que no hable de la campaña o que no hable de temas que tienen que ver con la campaña. Yo creo que el presidente ha estado más bien ausente, y creo que eso es una diferencia en todo caso con presidentes anteriores que han estado mucho más presentes en la campaña electoral. El tema es si están haciendo proselitismo o no, ya es el mismo terreno que de la publicidad oficial, que vos no le podés prohibir al Estado que use medios de comunicación. Bueno, pero hay una diferencia en la intención, porque por ejemplo, si Murro mañana lo agarran a la salida de un evento, las cámaras, de Canal 4 y 10... Murro puede decir lo que quiera. No, pero a lo que voy, y declara en un informativo de televisión de aire abierto, es una cosa, y otra cosa es que le hagan una entrevista en el sitio web de Presidencia. No es que levantan información, le hacen una entrevista al ministro de Economía, y el ministro de Economía alude a la situación de un candidato que compite con el partido de gobierno. Eso es distinto, no es una declaración suelta, y no es una declaración en cualquier otro medio, es la página institucional de Presidencia. Ya seguimos, hay otros temas en la mesa de análisis político de hoy. Durante la pausa aprovecho para mirar los mensajes de los oyentes.